Blessings from the beautiful city of Collingwood, Ontario. Es una bendición estar con ustedes en esta mañana. It's a blessing to be with you this morning. Y estamos creyendo que Dios tiene una palabra And we're believing that God has a word que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. that God wants to give to each one of us. Y le pido al Señor que podamos tener esa sintonía con el Espíritu Santo. I ask, Lord, that we be in tune with the Holy Spirit. Porque el Señor siempre está hablando. Because the Lord is always speaking. Dios siempre nos quiere hablar. God always wants to speak to us. Y nosotros tenemos que empezar a entender And we need to begin to que understand cuando Dios quiere hablar, that when God wants to speak, tenemos que empezar a ensanchar nuestra capacidad we need to begin to expand and widen our capacity para poder recibir lo que Dios tiene. to be able to receive what God has. No sé si usted ha visto, tal vez usted tiene su automóvil I don't know if you've seen it and you have a car, y en la especificación de cuántos litros le entran al automóvil, and on the specs of how many liters your car is capable of. hay unos que le entran 45 litros, So many have 45 liter capacity, otros 65 litros, others 65 liters, otros 100 litros. others 100 liters. Y lógico que cada capacidad And diferente. of course, every capacity or level is different. Y sabemos que cuando algo llega a una cierta And capacidad, we know that when something gets to a certain capacity, ya no puedes echar más. you can no longer fill it more. ¿Cuántas veces hemos hecho en nuestros autos? Ponemos gasolina y How se many llena. times have we filled up our cars with gas and it's full? Y cuando ya se está llenando, And when it's getting full, la misma manguera te empieza a no permitir que sigas, the very hose begins to kick back and doesn't allow you to fill anymore. porque te está diciendo que ya está llegando al límite. Because it's telling you that it's getting to the limit. Y una de las cosas que tenemos que aprender And one of the things that we need to learn es que Dios quiere is that God wants que tengamos capacidad that we would have a capacity para poder recibir lo que Él dice, to be able to receive what He para poder says, recibir lo que Él quiere comunicarnos. to receive what He wants to Y communicate to para eso us. tenemos que estar con un corazón abierto, And for that, we need to be with an open heart, con un corazón expectante with an expectant heart, y con un corazón and with a heart que tiene that has capacidad capacity para recibir to receive y para oír and to hear lo que el Espíritu de what Dios the Spirit of God quiere comunicar a la iglesia. wants to communicate to the church. Y en esta mañana yo creo que Dios tiene algo que quiere comunicarnos. And I believe this morning God has something that He wants to communicate to us. Amen. Amen. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias Let's open our Bibles en el libro de Segunda de in the Pedro, book of 2 Peter, capítulo número 1, chapter 1, versículo 21. and verse 21. O vamos a partir del versículo número 20 para que Well, let's start at agarremos verse un contexto más 20 claro. to get a little bit more clear context. Dice la palabra del Señor, What the Lord says, entendiendo primero esto, knowing this first, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. Otra vez, Again, dice, entendiendo primero esto, it says, knowing this first, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. Versículo 21. Verse 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. For prophecy never came by the will of man. Nunca la profecía Never has prophecy fue traída has been brought about por voluntad humana, by the will of man, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Dice la palabra The word says que la profecía that prophecy no fue traída was not brought por voluntad humana. by human will. Y dice algo muy interesante. And it says something interesting. Nunca Never fue traída was it brought por or came voluntad humana, by the will of man. sino dice la But palabra the word que says los santos hombres de that Dios the holy men of God hablaron spoke siendo inspirados being por inspired el Espíritu Santo. by the Holy Spirit. En estos In días these days, nos encontramos en momentos we find ourselves in moments que a muchos nos agarró desprevenidos. that for many it caught us off guard. Muchos profetas Many prophets habían estado profetizando had been prophesying lo que vendría. what was coming.
Y muchas veces oímos And profecías, many times we hear prophecies, pero no tenemos la capacidad but we don't have the en capacity ese momento cuando las estamos in oyendo that moment when we're hearing them de entender to understand los tiempos de Dios. the times of God. Dice la The Biblia Bible que había says una tribu that there was a en tribe Israel in Israel que era la tribu de los hijos de Isaacar. that was a tribe of the sons of Issachar. Y los hijos de And Isaacar the sons of tenían Issachar una característica. had a characteristic. Ellos conocían They knew los tiempos. the times. Y nosotros como hijos de Dios And we as children of God tenemos que aprender need to learn a conocer los to tiempos know the en los times que estamos viviendo. in which we're living. Y de acuerdo a lo que estamos viviendo en el mundo entero, And according to what we're living throughout the world, estamos viviendo en tiempos we are difíciles. living in difficult times. Situaciones que nunca nos imaginamos que iban a suceder. Situations that we never imagined were going to happen. Y muchas personas en este momento And many people in this moment están viviendo are living bajo un espíritu de temor, under a spirit of fear, bajo un espíritu de incertidumbre, under a spirit of uncertainty, porque no saben lo que va a pasar. because they don't know what's going to happen. Y nosotros como iglesia And we as a church tendríamos que entender should understand los tiempos de the Dios times of God, y también entender and also qué understand es lo que Dios nos está comunicando what is it that God is communicating to en us estos tiempos. in these times. No solamente como iglesia, Not just as a church, sino también personalmente but also personally a cada uno de to nosotros. each one of us. Tú y yo You and I tenemos que aprender a oír la voz de need Dios. to learn to hear the voice of God. Porque el Señor Jesucristo dijo, Because the Lord Jesus Christ mis said, ovejas my sheep oyen mi voz hear my voice, y no and seguirán they shall not follow al extraño. any stranger. De modo que tenemos que So aprender, we need to learn a oír, to hear, a to discernir discern cuando el Espíritu de when the Dios Spirit of God está hablando is speaking, o cuando el Espíritu del hombre or when the Spirit of man está tratando de hablar is trying to speak por Dios. for God. Eso es una diferencia muy grande. That's a really big difference. Porque dice la palabra Because the word says que la profecía that the prophecy nunca fue traída por voluntad humana, was never brought by human will or will of man, pero fue but traída it was brought como una herramienta as a tool para que podamos so that entender we can understand los tiempos. the times. La palabra nos The enseña word teaches us en el libro de in Hebreos. the book of Hebrews. Vamos al libro de Hebreos. Let's go to the book of Hebrews. Libros de Hebreos capítulo número 5. Hebrews chapter 5. Versículo 11. And verse 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardíos para oír. Of whom we have much to say and hard to explain, since you have become dull of hearing. Nos hemos hecho tardíos para oír. We have become dull of hearing. Muchas veces nos acostumbramos a oír, Many times we get used to hearing, pero no estamos oyendo. but we're not hearing. Hola. Hello. Y dice la palabra And the word says que tenemos el peligro that we run the danger de ya no oír of not hearing anymore lo que el Espíritu de Dios what the Spirit of God nos quiere comunicar. wants to communicate to us. Versículo 12. Verse 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. Versículo siguiente. Next verse. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. Otra vez. Again,
Dice la The palabra, word says, porque todo aquel que participa de la leche for everyone who participates of the milk es inexperto is unskilled en la palabra de justicia. in the word of righteousness. Una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender en estos días One of the things that you and I need to learn these que days estamos viviendo that we are living y in que estamos atravesando and that we are going through es de que no hay sustitutos is that there's no substitute para la experiencia con el Espíritu de Dios. for the experience with the Spirit of God. Otra vez, Again, no hay sustitutos there's no substitutes para tener experiencias to have experiences con el Espíritu de Dios. with the Spirit of God. Sabes que el día de hoy Do you know that today hay sustitutos para muchas cosas. there's substitutes for many things? Por ejemplo, For example, el azúcar, sugar, ya hay sustitutos del azúcar, there's already substitutes for sugar. que son otros cosas, ¿cómo se llaman las químicas esas? Los sobrecitos esos que le echas en lugar de azúcar, Splenda. Yeah, there's Splenda. O sea que hay muchos otros cosas que las estamos sustituyendo. So there's many things that we are substituting. Por ejemplo, For example, cuando estábamos en ayuno, when we were fasting, ¿cuántos se recuerdan del how ayuno? many of you remember when we were fasting? 21 días de ayuno. 21 days of fasting. Muchos Many iban a comer hamburguesas, were going to eat hamburgers, pero no eran hamburguesas de carne, but they weren't meat burgers. eran sustitutos de carne. They were substitutes of meat, Lo que le llaman la famosa veggie burger. what they call as veggie burgers, Porque hay sustitutos en este momento. because there's substitutes in this Y hay world. sustitutos de todo tipo. And there's substitutes of all kinds. Entonces, el enemigo de nuestra fe So the enemy of our faith siempre quiere sustituir always wants to substitute para que lo que verdaderamente tiene el poder so that what truly has the power sea quitado, would be taken sea away, removido. would be removed. Y el enemigo lo que ha hecho And what the enemy has quiere done sustituir is he wants to la substitute realidad del the espíritu reality of the Spirit por la religión del hombre. by religion of man. Y eso tenemos que tener en cuenta, And that we need to take into account, que todos podemos caer that we can all fall en esa sustitución. in that substitution. Por eso tenemos que ser entendidos en los tiempos. That's why we need to be understanding of the times. De modo que yo no puedo sustituir So I cannot substitute la experiencia. experience. Yo no sé si usted ha buscado tal vez algún día un trabajo I don't know if you've ever looked for a job o ha visto en los periódicos donde están solicitando personas para trabajar. or if you've seen the ads where they're looking for people to work. Y muchas veces dicen en los avisos, And sometimes they'll say, se on the requiere un advertisements, ingeniero de tal especificación we require an engineer of such specification o en tal materia, or in such subject. pero dice que se requiere 5 años de experiencia. But one of the qualifications is they require 5 years of experience. O sea, no es solamente un ingeniero So it's not just an o engineer un arquitecto or an architect o un profesionista or a professional que se graduó de una universidad. that graduated from university. No es solamente tener un título, It's not just to have a title. se requiere They require experiencia. experience. Y muchos de And nosotros, many of us, como hijos de as Dios, children of God, tenemos el título have the title de ser hijos e hijas de of being Dios. sons and daughters of Pero, God. ¿dónde está But where is la experiencia the con el experience Espíritu de with the Dios? Spirit of God? ¿Dónde está Where is la the experiencia experience con el Espíritu de with the Dios? Spirit of God? Lo hemos sustituido, We've substituted it porque es fácil sustituir. because it's easy to substitute. Pero la situación es But esta, the situation is que this: cuando nosotros when we sustituimos substitute al Espíritu de the Dios Spirit of God por la religión, for religion, lo único que the obtendremos only thing that we will obtain será un título de religión. will be a religious title. Vamos al siguiente versículo, Let's go to the next verse. versículo 14. Verse 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, But solid food belongs to those who are full of age, para lo que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil.
Dice la The palabra word says que la madurez that maturity no viene por los años. does not come because of the years. La madurez Maturity viene comes por el ejercicio by the de exercise nuestros dones, of our gifts, por el experimentar, by the experimenting, por la by the experiencia que experience Dios nos that da God gives to a us través de crecer, through growing, cuando when activamos, we activate, cuando when we ejercitamos exercise nuestros dones. our gifts. Por eso es importante That's why it's entender, important to understand. en el mundo In espiritual, the spiritual realm, nada crece nothing grows sin ejercitarse. without being exercised. En el mundo In espiritual, the spiritual realm, nada crece, nothing grows. tus dones no Your crecen gifts don't grow si no los ejercitas. if you don't exercise Tu them. autoridad no Your crece authority doesn't si no grow lo ejercitas. if you don't exercise Tu it. fe no Your crece faith si doesn't no lo grow ejercitas. if you don't exercise En el it. reino de In Dios, the kingdom of God, todo crece, everything todo grows, madura everything a matures través through de el ejercicio, exercise, a través de la through práctica, practice, a través de adquirir through acquiring la experiencia the que experience Dios nos quiere dar. that God wants to give to us. Es muy importante. It's very important. Si no estamos practicando, If we are not practicing, no estamos desarrollándonos, we are not developing no ourselves. estamos creciendo, We are not no growing. estamos madurando. We are not maturing. Sustituimos We substitute una a realidad reality por una religión. for a religion. Efesios capítulo 4. Ephesians chapter 4. ¿Cuánto decimos, Señor, ayúdanos? How many of us say, Lord, help us? Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Efesios capítulo 4, Ephesians chapter 4 versículo 14. and verse 14. Sonríe que el Señor nos ama. Smile, Jesus loves us. Versículo 14 dice, para que ya no seas niños fluctuantes, llevados por doquier de cualquier viento de doctrina, que por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. That we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men and the cunning craftiness of deceitful plotting. Dice la palabra que hay muchos The hombres word says that there are many que men están usando la artimaña del error. that are using the words of error, Lo que acabas de decir. the craftiness of error. ¿Para qué lo usan eso? Why do they use it? Para que la gente nunca crezca. So that people would never grow. Para que la gente siempre dependa del So hombre that people will always depend on man. y no dependa del Espíritu de And Dios. they would not depend on the Spirit of God. Si viene el hombre, If man Dios comes, lo ha puesto God has put him para llevarnos, para to take us, to enseñarnos, teach us, pero nunca but never para reemplazar to replace la relación the que tú relationship tengas con el Espíritu that you Santo. have with the Holy Spirit. No se puede reemplazar. It cannot be replaced. Tú necesitas tener You need experiencias to have con el experiences Espíritu de with the Dios. Spirit of God. Necesitamos We need tener to have experiencias con el experiences Espíritu de with the Dios. Spirit of God. ¿Cuándo fue la primera vez When was the first time que tú usaste tu autoridad that como you used your creyente? authority as a believer? ¿Cuándo fue la última vez When was the last que tú time usaste tu that you used your autoridad authority como as a creyente? believer? Hola. Hello. Hay creyentes que tienen 20, 30 años There are believers who have 20, 30 years en el Señor in the Lord y nunca and never han usado su autoridad. have they used their authority. Nunca Never han echado fuera have demonios. they cast out demons. Nunca Never han sanado have enfermos. they healed the sick. Nunca Never han traído cambio a otra have they persona. brought change to someone else. ¿Por qué? Why? Porque no están ejercitándose. Because they're not exercising. El Señor nos dice, The Lord says to la us, única manera de crecer the only way to es grow cuando usamos is when we los use dones, the gifts, cuando when ejercitamos we exercise los dones. the gifts. Por eso es tan importante That's why entender. it's so important to understand. El enemigo The enemy siempre quiere sustituir. always wants to substitute. Él le gusta la sustitución. He likes substitution. Porque cuando algo es real y genuino, Because when something is real and genuine, nos dará el fruto real y genuino. it will give us the real and genuine fruit. Pero cuando yo sustituto lo real But when I substitute the real por algo que es falso, for something that is counterfeit, estoy viviendo I am living una religión. a religion. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Dice la palabra nuevamente, te lo vuelvo a leer. The word says, I'll read it once again. Versículo 14. Verse 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. But that we no longer be children tossed to and fro. ¿Qué es una persona fluctuante? What is someone that is tossed to and fro?
Yo creo que muchas veces nosotros, I believe that many times en nuestro carácter tenemos algunas fallas, in our characters we have some failures, donde vemos esa fluctuación. where we see the fluctuation. ¿Y por qué es esa fluctuación? And why is it fluctuate? Porque no hemos madurado. Because we've not matured. Y la madurez no puede venir And maturity cannot come solamente porque yo deseo madurar. just because I desire to mature. Yo recuerdo cuando era niño, I remember when I was a child. me acuerdo que tenía 12 I años, remember I was 12 years old. y le decía a mi mamá, And I would say to my mom, dile mamá que tengo 15, tell them I'm 15, Mom. porque yo tenía 12 pero quería ser de 15. Because I was 12, but I wanted to be 15. Y aún And even, empecé a trabajar a los 16 I años began working at 16 en los centros nocturnos, in the nightclubs, como si ya fuera de 18, as if I was 18. porque yo deseaba crecer, Because I wanted to grow. porque cuando uno es niño, Because when you're a child, quiere ser adulto, you want to be an adult. y cuando somos adultos, And when we're adults, ahora ya no queremos contar la edad, now we don't want to count our age anymore. queremos decir que tenemos menos, We want to say that we're younger. queremos decir que tenemos 29 We want to plus. say that we're 29 plus. Hola. Hello. Entonces Dios quiere que nosotros podamos So entender God wants for us to be able to que understand lo único que va a hacer que that crezcamos the only thing that will make us grow es la experiencia. is the experience. Por eso Dios siempre nos dice That's why God always says to us que no olvidemos that we would not forget lo que Él ha hecho con nosotros. what He has done for us and with us. Un día estaba en casa de uno de mis mentores One day I was at the home of one of my mentors, y él tenía en su sala, en una mesa, en la mesa central de la sala, and in his living room table, he had on his table, the main table, tenía un recipiente con piedras blancas. he had a recipient with white stones. Y le pregunté que qué significaban las piedras blancas. And I asked him, what do these white stones mean? Y me dice, oh, cada piedra significa un milagro que Dios ha hecho. And he says, every stone represents a miracle that God has done. Y empezó a contar los milagros, And he began to count the miracles, pero solamente se acordó de 3. but he only remembered 3 of them. Y eran más de 20 piedras, 30 piedras And que there was estaban ahí. more than 20 or 30 stones that were there. Hola. Hello. ¿Por qué el Señor le dijo a los israelitas Why did the Lord say to the Israelites que tenían que hacer memoriales that they needed to make memorials para que se so recordaran that they would remember de la experiencia the experience que Dios les había dado? that God had given to them? Pero muchas veces se nos olvida. But many times we forget. ¿Cuántas veces Dios nos ha proveído? How many times has God provided for us? Pero se nos olvida que Dios nos proveyó. But we forget that God provided for us. Por eso es importante en estos tiempos que estamos That's viviendo why it's important in these times that we're living de tener memoria to have memory de las experiencias que Dios nos ha dado. of the experiences that God has given to us. Pero no solamente eso, But not just that, de seguir creciendo y madurando, but to continue growing and maturing, creyendo believing que Dios puede hacer todas las that cosas God can do all que things Él ha prometido. that He has promised. ¿Cuánto decimos, Señor, tú eres fiel? How many of us say, Lord, you are faithful. Tú eres fiel y verdadero. You are faithful and true. Todos nosotros All of us tenemos que entender need to understand que estamos viviendo un tiempo that we are living in a time en el cual in which tenemos que aprender we need to learn a oír to hear la voz del Espíritu. the voice of the Spirit. Todos nosotros. All of us. Yo creo que Dios nos está poniendo en este tiempo de espera, en este tiempo de Selah, I believe that God is putting us in this time of waiting, in this time of Selah, un tiempo que nunca habíamos vivido. a time that we had never lived in before. La gente tiene tanto temor, People are so fearful. la gente no quiere salir a las calles People don't want to go out on the streets por temor because of fear, a contaminarse, to be contaminated, por temor a enfermarse, because they're afraid to get sick, por temor a morir. because they're afraid to die. Pero el Señor nos dice en su But palabra the Lord says to us in His Word que no tengamos temor a la muerte. that we should not fear death. Hola. Hello. No tengamos temor a la muerte. That we should not fear death. La palabra del Señor dice The Word of the Lord que el que says tenemos que temer that the one who we should es fear aquel is Him. que después de la muerte That after death puede enviar nuestras almas could send our souls a la perdición eterna. to eternal perdition. Eso es lo que tenemos que tener temor. That's what we need to be afraid of.
Ahora yo te hago una pregunta. Now I ask you a question. Si mucha gente tiene tanto temor a contaminarse, If many people are so afraid of being contaminated, la Biblia nos enseña algo muy poderoso. the Bible teaches us something very powerful. Vamos al libro de Romanos capítulo 6. Let's go to Romans chapter 6. Romanos capítulo número 6, Romans chapter 6 versículo 23. and verse 23. Dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte. It says, for the wages of sin is death. Porque la paga del pecado For the wages of sin es muerte. is death. Mas la dádiva de Dios But the gift of God es vida is life, eterna eternal life, en Cristo Jesús, in Christ Jesus, nuestro Señor. our Lord. Escúchame, iglesia. Listen, church. Hay mucha gente que no quiere enfermarse, There are many people who don't want to get sick, pero están practicando el pecado. but they're practicing sin. Y la realidad es esta: And the reality is this: el pecado mata. sin kills. El pecado nos puede matar. Sin can kill us. Y no solamente nos puede matar But físicamente, not only can it kill us physically, sino nos puede matar but it can also kill us por siempre, forever, eternamente. eternally. La palabra del Señor nos The enseña Word of the Lord teaches us que un día el Señor sanó a una persona that one day the Lord healed a person, y le dijo: and He said to them, ve y no peques más, go and sin no more, para que algo peor so that something worse no te acontezca. would not come upon you. O sea que el pecado So sin no solamente nos enferma, not only makes us no sick, solamente nos destruye, not only destroys sino us, que también nos puede but provocar it can also provoke la muerte eterna. eternal death. Pero el día de hoy, But today, todas las personas, all of the no people, todas las personas, pero mucha gente, not all people, but many people, la otra vez estaba comprando en un supermercado the other day I was shopping at a supermarket, y tenemos que estar 6 pies de distancia, and we 2 need to metros de be distancia, 6 feet apart, y las personas pasaban corriendo, and people were just running. corriendo pasaban las personas. Running, they went by running. ¿Por qué? Why? Porque están conscientes Because they're aware de que algo está en el ambiente that there is something in the y que atmosphere, no lo quieren and agarrar. that they don't want to catch it. No quieren agarrar este virus que anda por They ahí. don't want to catch this virus Pero that's going around. la gente está con ese temor, But people have that fear, con esa angustia. with that anguish. Y yo quiero decirte And I algo, want to tell you para something. aquellos que conocemos al For Señor, those of us who know the Lord, el Señor nos da promesas en su the palabra. Lord gives us promises in His Y Word. esas And promesas those promises son sí are y yes son amén. and are amen. Hola, Hello. las promesas de Dios son The sí y promises son of God amén. are yes and amen. Pero nosotros tenemos que aprender But we need to learn a decretar la palabra, to decree the Word, a hablar la to palabra, speak the Word, a decir lo que está escrito en la to say what palabra. is written in the Word. ¿Por qué? Why? Porque cuando yo hablo la Because when I palabra, speak the Word, dice la the Biblia Bible que says su palabra that His Word es escudo. is a shield. Hola, Hello. su palabra His Word es escudo is a shield a los que en él confían. for those who trust in Him. Hola, Hello. sabemos que este virus es real. We know that this virus is Hay, real. hay- hay pastores en México There are pastors in Mexico que desafortunadamente se enfermaron. who unfortunately got sick. Hay un pastor que conozco There's a pastor that I personalmente know personally, y él estaba diciendo and he was saying que esta enfermedad that this sickness es un demonio, is a demon. es algo espiritual, It is something no spiritual. es solamente algo físico, It's not just something algo physical biológico, or something biological. es algo It espiritual. is something spiritual. Y nosotros como hijos de And Dios we as children of God tenemos que aprender need to a learn tener to have experiencias experiences con la palabra de with the Dios, Word of God, con el Espíritu de with the Dios Spirit of God, y vivencias, and to live experiences, living things con el Señor. with the Lord. ¿Sabes algo, Do you iglesia? know something, church? Amigos que nos están escuchando, Friends who are listening, Dios te dice en su palabra, God says to you in His Word, no temas, do not fear.
no temas, Do not fear. no temas. Do not fear. 365 veces 365 en la times palabra viene esta in the palabra. word, this word comes. No temas, Do not fear. porque dice la palabra Because the word says en 2 Timoteo in 1:7, 2 Timothy 1:7, Dios no te ha dado God has not given to you espíritu de temor. a spirit of fear. Dios no te ha dado God has not given to you espíritu de temor. a spirit of fear. Dios te ha dado God has given to un you espíritu de amor, a spirit of love, un espíritu de a poder spirit of power, y un espíritu de and a dominio spirit of propio. a sound mind. Eso es lo que te That pertenece. is what belongs to Eso es lo you. que tienes que That ejercitar. is what you need to exercise. Por eso es importante That's why entender. it's important to Todos understand. tienen temor, All have fear, pero el Señor te dice, but the Lord says to no you, temas, do not fear. no temas. Do not fear. De modo que si la palabra nos dice, So if the word says to la us, paga del pecado es the muerte, wages of sin is death, pero la dádiva de Dios es vida eterna. but the gift of God is eternal life. Dios no quiere que nadie perezca, God does not want anyone to perish, sino que todos procedan al but arrepentimiento. that everyone to proceed to repentance. Y nosotros tenemos que entender en estos And tiempos we need to understand in these times, que si hay algo en nuestros corazones if there is something in our hearts que tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, that we need to get right with God, tenemos que hacerlo. then we need to do it. Tenemos que hacerlo. We need to do it. Tenemos que experimentar su amor. We need to experience His love. Dice la palabra The word que says cuando yo estaba muerto that when I was dead en mis delitos, in my sin, en mis pecados, in my trespasses, Él me amó. He loved me. Él me amó He loved me. y me dio vida. And He gave me life. Dios quiere darte vida. God wants to give you life. Dios no te quiere dar God muerte. does not want to give you death. Dios no es el que quiere dar muerte. God is not the one who wants Dios to give quiere you death. dar vida. God wants to give Pero life. somos nosotros But it is los us, que tenemos que pedir esa the vida. ones who need to ask for that life. Y si algunos tienen temor a la enfermedad y a And morir, if some have a fear of death or of dying or the sickness, tenemos que tener el temor de Dios. we need to have the fear of God. Que el amor de That Dios the love of God nos lleva al arrepentimiento. would take us to repentance. Hola, Hello. el Señor, en su amor nos lleva al The Lord arrepentimiento. and His love takes us to repentance. El Señor es bueno. The Lord is good. Y el Señor no quiere que nadie perezca. And the Lord does not want for anyone to perish. Nosotros tenemos que entender esto, iglesia, We need to understand this, church, que nosotros that we somos la iglesia de Cristo en la iglesia, en la tierra. are the ecclesia of Christ on earth. ¿Qué significa iglesia? What does ecclesia mean? Son aquellos que tienen la autoridad de Dios They are those who have the authority of God para decretar, to decree, para decretar, to decree, para to establecer, establish, para tomar to take autoridad authority, y decir and to say aquello que el enemigo está tratando de that hacer which the enemy is trying to do, que no va a prosperar. that it will not prosper. La Biblia nos enseña en el libro de The Isaías, Bible teaches us in the book of Isaiah, ninguna arma forjada no weapon formed en contra de tu vida against your life va a prosperar. shall prosper. Pero yo tengo que decirlo, But I need to say yo it. tengo que I need confesarlo, to confess yo it. tengo que I need decretarlo. to decree it. Todos los días, Every day, mi esposa y yo my wife and estamos hablando esta We're palabra speaking this sobre word nuestras vidas, over our lives, sobre nuestros hijos, over our children, sobre las familias de la over iglesia, the families of the church, sobre nuestras familias. over our families. ¿Por qué? Why? Porque dice la Because the palabra word says que ese escudo, that is a shield. la The palabra, word ese is escudo a shield a los que en ella confían. to those who trust in it. Y dice la The Biblia, Bible says, ninguna arma forjada no weapon formed contra ti va a prosperar. against you shall prosper. Yo quiero decirte, I want to tell el you, virus the virus, corona coronavirus, no es más que una arma biológica. is no more than a biological weapon. Es algo hecho por el hombre It is something that is made by man para crear lo que está creando en este momento en la tierra. to create what has been created right now on earth. Más de 160 naciones More than 160 nations están prácticamente en pausa. are practically on pause, on hold. No solamente Canadá, Not only no Canada, solamente México, not just no Mexico, solamente los países donde están sintonizando. not just the countries that are tuning in. Y la pregunta es And esta, the question is this: ¿qué es lo que viene después? what is it that comes after?
Hay muchos profetas, There are many prophets, muchos profetas. many prophets. Y muchos están diciendo And many are saying diferentes cosas. different things. Hay unos que dicen cosas buenas, Some that are saying good things, hay otros que dicen cosas que no son tan some buenas, that are saying things that are not so hay good, otros que dicen cosas muy malas. some that are saying things that are really bad. Entonces, ¿a quién de todos esos profetas le creemos? So who of those many prophets do we believe? Por eso es tan importante entender. That's why it's so important to understand. Tú tienes que abrir tu oído You need to open your ear al Espíritu de to Dios. the Spirit of God. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios What is the Spirit of God? quiere comunicar a la iglesia? What is it that He wants to communicate to the church? Tú tienes que decir, aprender a decir, You need to learn to say, Señor, háblame, Lord, speak to me, que tu hijo escucha. that your son, your daughter is listening. Hola, Hello. repítelo conmigo, Repeat Señor, with me. háblame, Lord, speak to me, que tu hijo that your son o tu or hija your daughter escucha. is listening. Salmo 103. Psalms 103. Dice la palabra antes de entrar al The Salmo word says before we go into the psalm que Samuel that Samuel servía en el templo served in the temple. y Samuel And Samuel, nadie le había enseñado no one had taught him a oír la voz de Dios. to hear the voice of God. Y dice la palabra que un día And the word says that one day, en la noche at night, Dios le habla a Samuel. God speaks to Samuel. Y dice la palabra que se levantó And the word says that he woke up. y esa voz que lo despertó le dijo Samuel, And that voice that woke him up said, Samuel, Samuel. Samuel. Él se despierta He wakes up y dice, yo creo que el sacerdote me está hablando. and he said, I think that the priest is speaking to me. Elí me está hablando. Eli is speaking to Y me. dice la palabra que fue And the word says that he went y le dijo a Elí, and he said to Eli, heme aquí, Señor, Here I am, Lord. heme aquí. Here I am, Eli. Dice, yo no te llamé, He says, I didn't call you. estaba aprendiendo He was learning a escuchar la voz de Dios. to hear the voice of God. Y dice la palabra The word que says eso sucedió 3 veces. that happened 3 times. Y otra vez, And again, Samuel, 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 Samuel. y pensó que era la voz de And Elí. he thought that it was Eli's voice. ¿Por qué? Why? Porque nunca la había oído. Because he had never heard it before. No era familiar It para wasn't él. familiar to him. Se parecía It seemed a la voz like the del voice sacerdote Elí. of the priest Eli. Pero la tercera But vez, the third cuando time, hizo lo mismo, when he did the same thing, Elí entendió. Eli understood. Es Dios, It's God, es el Espíritu it's the Santo Holy Spirit el que te está hablando. that is speaking to you. Entonces Then le instruyó a he Samuel instructed Samuel, y le dijo, and he said, cuando vuelvas a escuchar when you hear once que again te están llamando, what they are calling you, tienes que decir esto. you need to say this. Heme aquí, Señor. Here I am, Lord. Heme aquí, Señor. Here I am, Lord. Y yo creo que cada uno de And nosotros I believe that each one of us tendríamos que aprender need to learn a oír la voz de Dios. to hear the voice of God. Sonríe que el Señor nos ama. Smile, Jesus loves us. ¿La estás escuchando la voz de Dios? Are you hearing God's voice? El Señor es bueno. The Lord is good. Tenemos que aprender We need to learn a tener experiencias. to have experiences. Salmo 103, versículo 1. Psalms 103 and verse 1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo y bendiga mi ser su santo nombre. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Él es quien perdona todas tus iniquidades. He is the one who forgives all your iniquities, Él es el que sana todas tus dolencias. who heals all your diseases. Él es el que rescata del hoyo tu vida. He who redeems your life from destruction. Él es el que te corona de favores y It is misericordias. he who crowns you with loving kindness and tender mercies. Él es el que sacia de bien tu boca, He satisfies your mouth with good things, de modo que te rejuvenezcas como el águila. so that your youth is renewed like eagles. Escucha, Listen,
Fíjate lo que dice la palabra. Look at what the word says. Él es el que te corona. He is the one who crowns you. Mucha gente en el inglés no sabe Many people in English don't know que la palabra corona es crown. that the word corona means crown. Dios quiere coronarte God wants to crown you de favores y with misericordias, favors and mercies. pero hay un virus But there's a virus que quiere coronarte that wants to crown you as well, de enfermedad, with sickness, de muerte with death, y de destrucción. and destruction. Y nosotros And we tenemos que aprender need to learn a tomar autoridad to take y authority a decir, and to say, ninguna arma no forjada weapon formed contra mí, against contra mi me, familia, against my family, contra mis finanzas, against my van a finances prosperar. shall prosper. Y dice la And the palabra, word says, y yo and condenaré I shall condemn toda lengua every tongue que se levante en that juicio, rises in judgment. porque esta es mi For herencia. this is my heritage. Iglesia, Church, tienes una gran you herencia, have a great que heritage es usar la that autoridad is to use que authority Dios nos ha dado. that God has given us. Si nosotros empezamos a usar la If autoridad we begin to use the authority y a and decretar to decree que esta that plaga this plague deja de existir, stops que existing, esta plaga, this plague, el Señor toma la the Lord autoridad. takes the authority. ¿Sabes algo? Do you know something? Nosotros We estamos esperando que Dios haga algo are waiting for God to do something, cuando en but realidad in reality, Dios está esperando God is que waiting su for iglesia His church pueda tomar to autoridad take authority y hacer algo. and do something. ¿Cuántos se recuerdan cuando Moisés How many remember when Moses estaba delante del mar rojo was before the Red Sea, y detrás de ellos and behind them, el faraón? Pharaoh? No había salida, There was no way out. no había salida. There was no way out. Y dice la palabra que Moisés clamó a And the word Dios. says that Moses cried out to God. ¿Y sabe lo que Dios le contestó? And you know what God responded? ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Why do you cry out to me, Moses? Wow. Eso realmente cuando lo leo en la Biblia, That truly, when I read it in the Bible, realmente me despierta a entender algo. it awakens me to understand something. Hay momentos de clamor, There are moments of crying out, pero también hay momentos but there are also de moments ejercitar nuestra of autoridad. exercising our authority. Y Dios le dice a And Moisés, God said to Moses, ¿qué tienes en tu mano, what do you Moisés? have in your hand, Moses? Era la vara. It was the rod. ¿Qué tienes en tu mano, What Moisés? do you have in your hand, Moses? Y era la autoridad. And it was the authority. Y Dios le And dijo, God said to ¿qué him, esperas what are you waiting for? para partir las To aguas? split the seas. ¿Quién iba a partir las aguas? Who was going to split the seas? Dios. God. ¿Cuándo las iba a partir las When aguas? was he going to split the seas? Cuando Moisés When Moses usara used la vara the rod y la and autoridad. the authority. Nosotros como We iglesia as a church tenemos la vara de have the autoridad rod of authority. y nosotros podemos And decir, we can say, decretar decree, que esta that situación this situation, en el nombre de in the Jesús name of Jesus, dejará de existir, shall stop existing, dejará de ser. shall stop being. Amén. Amen? ¿Cuántos decimos así será? How many of us say that's how it shall be? De modo que Dios quiere So coronarse God wants to crown you de favores with favors y de misericordia. and mercies. Yo quisiera que te pusieras la corona I'd like for you to put a crown on y dijeras, yo estoy and say, coronado I am crowned con favores with favors y misericordias and mercies de parte del Señor. from the Lord. Vamos a Apocalipsis capítulo número 3. Let's go to Revelations chapter 3. ¿Qué es lo que Dios está diciendo a la iglesia? What is God saying to the church? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a ti? What is God saying to you? Dios no es un Dios de confusión. God is not a God of confusion. Yo creo que Dios habla, I believe that God speaks, Dios dice God says, y Dios no se contradice. and God does not contradict himself. Fíjate lo que dice el versículo 10. Look at what verse 10 says. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Because you have kept my command to patience, I also will keep you from the hour of trial which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. Se parece a lo que estamos viviendo. It's very similar to what we're living. Otra vez lo voy a leer. Again, I'll read it again. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
because you have kept the word of my patience. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, I also will keep you from the hour of trial which shall come upon the whole world, para probar a los que moran sobre la tierra. to test those who dwell on the earth. Versículo número 11. Verse 11. He aquí yo vengo pronto. Behold, I am coming quickly. He aquí yo vengo pronto, Behold, I am coming dice quickly. el Señor. The Lord says, Retén lo que tienes, hold fast what you have, para que ninguno that no one tome tu corona. may take your crown. ¿Cuántos están en sus casas diciendo, Señor, How many of you in your homes are saying, Lord, yo no quiero que ninguno tome mi corona? I don't want anyone to take my crown. Ninguno tome mi corona. No one to take my crown. Todos nosotros All of us tenemos que aprender a discernir. need to learn to discern. Y discernir And to discern no viene does not come sin estar entendiendo without understanding que si no ejercitamos that if we don't exercise nuestros dones, our gifts, no aprendemos a discernir. we don't learn to discern. Discernimiento viene Discernment comes por la práctica, by practice, por la experiencia. by experience. Hay un don que se llama discernimiento de There's a espíritus, gift that's called the discerning of spirits. pero el enemigo lo quiere muchas veces sustituir But the enemy often wants to substitute it por el don de sospecha. for the gift of suspicion. Pero Dios lo que quiere es But what God wants is que that aprendamos we would learn a estar discerniendo to be discerning, y que cada and palabra, that every word, cada profecía, every prophecy, tú puedas filtrarla. you would be able to filter it. No te conviertas Do not en become algo que solamente absorbe in something that only absorbs y no filtra. and does not filter. Tienes que filtrar. You need to filter. Tenemos que filtrar. We need to filter. Y tenemos que filtrar para que solamente pueda pasar And we need to filter so that only the thing that can go through is lo que realmente Dios está hablando. what God is truly speaking. Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 22. Let's go to 1 Kings 22. Ya con eso vamos a empezar a cerrar. And with this, we'll begin to close. Versículo 20. Verse 20. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. And the Lord said, who will persuade Ahab to go up, that he may fall at Ramoth Gilead? So one spoke in the manner, and another spoke in that manner. Se parece a lo que estamos viviendo el día de hoy. It looks like what we're living today. Hay muchos profetas diciendo, There are many prophets saying, esto se va a poner peor. this will get worse. Otros profetas diciendo, Other prophets saying, esto se va a mejorar. this will get better. Otros profetas diciendo, Other prophets saying, va para largo. this is still a long ways out. Otros profetas Other diciendo, prophets saying, en la próxima semana in the next week, las cosas van a cambiar para bien. things will change for good. Y lógico, And of course, uno quiere creer you want to believe lo que nos beneficia, what benefits us, lo que nos conviene, what is good for us, lo que nos hace sentir bien. what makes us feel good. Pero ¿cuál profeta But which prophet tiene la verdadera palabra has the real word que Dios está hablando? that God is speaking? Versículo siguiente, Next verse, versículo 21. verse 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo los induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Then the Spirit came forward and stood before the Lord and said, I will persuade them. The Lord said to them, in what way? Versículo 22, él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de sus profetas. Y él le dijo, le inducirás, aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Verse 22, so he said, I will go out and be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And the Lord said, you shall persuade him and also prevail. Go out and do so. Versículo 23. Verse Y 23, ahora he aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. therefore look, the Lord has put a lying spirit in the mouth of all these prophets of yours, and the Lord has declared disaster against you.
Versículo 24. Verse 24. Entonces acercó Sedequías, hijo de Cuaná, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Now Zedekiah, the son of Cheniah, went near and struck Micaiah on the cheek and said, which way did the Spirit of the Lord go from me to speak to you? Wow. Wow. Hablando de competencia profética. Speaking of prophetic competition, Un profeta enojado one prophet angry porque el profeta Micaías because the prophet Micaiah estaba diciéndole al rey was saying to the king que no fuera a la batalla. to not go to the battle. ¿Por qué? Why? Porque este profeta Because this prophet estaba diciendo lo contrario was saying the de opposite 400 profetas. of 400 No prophets. tengo tiempo de leerlo I don't todo, have time to read it all, pero tú lo puedes leer but el you can capítulo read 22. chapter 22. Léelo todo. Read all of it. Pero escucha lo que quiero But listen to decir. what I want to tell you. 400 profetas diciéndole al rey: 400 prophets saying to the ve king, rey, go king, ve rey. go king. Dios dice: God Él says, te ha dado la He victoria. has given you the victory. Vas a regresar en You will come triunfo. back triumphant. Y dice la palabra And the word que mandó says traer a That he Micaías. sent for Micaiah. Y le preguntó a And he Micaías: asked Micaiah, Micaías, ¿qué hago? Micaiah, what should I ¿Voy a do? la guerra? Do I go to war? ¿Voy a ganar? Will I win? Y dice la And palabra the word que says Micaías le dijo: that Micaiah said to him, ve, go, vas a ganar. you will win. Y el rey le dice: And the king says, ¿por qué me mientes? why are you lying to me? Escúchame, Listen, ¿por qué me mientes? why are you lying to me? Porque Dios ya le había dado Because God had already given a to tus him 400 the profetas 400 un prophets espíritu de mentira. a lying spirit. Entonces Then viene Micaías Micaiah y comes Micaías le and profetiza Micaiah lo que prophesies el rey quería oír, what the king wanted to hear, no lo que Dios estaba hablando. not what God was Y speaking. el día de hoy And today, hay muchas there are iglesias, many hay churches, muchas there are personas many people que quieren oír that want to lo hear que quieren oír. what they want to hear. Ellos quieren oír They want to las hear cosas the positivas, positive las things, cosas buenas, the good things, pero el día de hoy but today, Dios nos dice: God says to us, necesitamos we crecer need to grow en el in discernimiento, discernment, en el discernimiento de in espíritus, discernment of y spirits, poder oír and to be able to lo que hear Dios le what dice God says a la to iglesia. the church. Escúchame, Listen, el rey le dice the a king says to Micaías: Micaiah, ¿por qué no me dices la why verdad? don't you tell me the truth? Entonces Then el profeta the le prophet habló la verdad spoke the truth. y le dijo: rey, And he said, King, no vayas don't go, porque vas a morir. for you shall die. Y dice la palabra And the word que says el rey se indignó tanto the king was so y angry le dijo a that he said Micaías: to Micaiah, no me gustas como I profeta, don't like you as a prophet. no me gustas, I don't like you. porque siempre Because me always estás you profetizando are prophesying to lo me que no quiero oír. what I don't want to hear. Wow. Wow. Se parece a un espíritu de rebeldía. It looks like a rebellious spirit. Se parece a un espíritu de orfandad. It looks like an orphan spirit. Se parece a un espíritu de It legitimidad. looks like a spirit of illegitimacy. No pueden recibir They corrección. cannot receive correction. Quieren oír They want to hear a aquellos que le dicen: those who tell them, adelante, rey. go ahead, king. Adelante, rey. Go ahead, king. Vas a ganar. You will win. Vas a You triunfar. will be triumphant. Pero ¿quién tenía la verdad? But who had the truth? Escúchame. Listen, 400 400 a 1. to 1 Es mucha la diferencia. is a big difference. Saca el porcentaje. Get the percentage. Hola. Hello. Dice la Biblia que muchos profetas The venían Bible says that many prophets came y traían cuernos and they brought horns. y decían: mi And they rey, said, my king, así dice el Señor, thus saith the con Lord, estos with cuernos these horns vas a coronar a tu adversario you will horn your y adversary. Dios te dará la And God victoria. will give you the victory. Entonces Dios siempre tiene la palabra And God correcta. always has the right word. Es el corazón It is the heart, el que tiene que estar the sintonizado one that needs to be in tune para oír to hear lo que Dios dice. what God is saying. Y escucha lo que sucedió. And listen to what happened. Vamos al versículo 34. Let's go to verse 34. Versículo 34. Verse 34. Y dice: y un hombre
disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Now a certain man drew a bow at random and struck the king of Israel between the joints of his armor. Por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. So he said to the driver of his chariot, turn around and take me out of the battle, for I am wounded. ¿Qué es lo que le dijo el profeta Micaías? What did the prophet Micaiah No vayas, say? Don't go, porque si vas a morir. because if you go, you shall die. Y dice la Biblia And the Bible says que la palabra que tenía Micaías that the word that Micaiah had era la verdadera palabra. was the real word. El problema de hoy en día The problem today es de que estamos oyendo de is profetas that we are hearing from prophets que escuchan del segundo cielo who hear from the second heaven, y no escuchan del trono de Dios. and they don't hear from the throne of God. Y tú y yo tenemos que aprender a discernir And you and I need to learn to discern quiénes son los que están oyendo del tercer cielo. who are those that are hearing from the third heaven. Pero tenemos una responsabilidad más. But we have another responsibility. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios We need to learn to hear the voice of God de una manera directa. in a direct way. Porque si somos sus hijos, Because if we are His children, si somos sus ovejas, if we are His sheep, Dios dice, God says, mis ovejas oyen mi voz my sheep hear my voice, y no seguirán al and extraño. they shall not follow any stranger. Ahora, ¿qué ocurrió? Now what happened? Dice la Biblia, The Bible says, una flecha al azar. an arrow at random. Dice la palabra que The se word le says metió that it got through por una hendidura, a joint, por un espacio pequeño. through a small space. Ponte a pensar qué porcentaje había Think, what percentage is there de que alguien que tira al aire that someone that throws at random, esa flecha that arrow va a ir will go y va a penetrar and penetrate exactamente exactly el espacio the abierto. space that is open. Y por ese espacio And by that space, entró la flecha, the arrow came in hirió al rey. and hurt the king, wounded De the muerte. king to death. Nosotros el día de hoy We today tenemos que aprender a discernir. need to learn to discern. Y el discernimiento And discernment no va a crecer will not grow si no estás teniendo experiencias, if you're not having experiences, ejercitando exercising tu comunión, your fellowship, tu your relación, relationship, tu intimidad your con Dios. intimacy with God. Nadie puede buscar la intimidad por ti. No one can seek that intimacy for you. Nadie puede comer por ti. No one can eat for you. Nadie podrá buscar la intimidad por ti. No one can seek that intimacy for you. ¿Sabe qué sucedía con el rey? Do you know what happened with the king? Para el rey de Israel For the king of Israel, le era más fácil depender it was easier to depend on del oído de otros, the ear of others, de las profecías de otros, of the prophecy of others, que aprender a discernir than to learn to discern la voz de the Dios. voice of God. ¿Cómo estamos el día de hoy? How are we today? La voz de Dios The voice of God siempre quiere traer su paz. always wants to bring His peace. Todos nosotros estamos en este momento All of us are, in this moment, viviendo un tiempo living a time de sacudimiento. of shaking. ¿Qué va a pasar mañana? What will happen tomorrow? ¿Qué va a pasar el próximo mes? What will happen next month? ¿Qué va a pasar el próximo 6 meses? What will happen 6 months from now? ¿Sabes lo que dice la Do Biblia? you know what the Bible says? Dios no hará nada God will not do anything sin antes without decírselo a sus saying profetas. it to His prophets. Es una promesa. It's a promise. Dios no va a hacer nada God will not do sin antes anything revelarlo a los profetas. unless revealing it first to His Pero prophets. también hay otra promesa. But there's also another promise. Dios nos dice, God says to us, pregúntame, ask me lo que está por venir. what is to come. Pregúntame Ask me lo que está por venir. what is to come. En Segunda de Reyes, no vayas para allá. In 2 Kings, don't go there. Cuando Elías iba a ser arrebatado, When Elisha was going to be taken, los profetas de Jericó le dijeron,
The prophets of Jericho said Eliseo, to Elisha, ¿sabes que el día de hoy do you know that today tu Señor va a ser quitado de ti? your Lord will be taken from you? Y Eliseo dijo, And Elisha said, lo sé, I know, callar. be quiet. Y fueron a Gilgal. And they went to Gilgal. Y también había profetas And there ahí. was also prophets Y le there. dijeron a Eliseo, And they said to Elisha, ¿sabes que el día de do you hoy know that today tu Señor va a ser quitado de your ti? Lord will be taken from you? Y les dijo, lo And he sé, says, I know, callar. be quiet. ¿Te das cuenta qué Do you see how importante important es de que tú no seas dirigido it is for you not to be guided solamente por just profetas, by prophets, sino que tú hayas but that you aprendido have learned a oír la voz to de hear Dios? the voice of God? Elías Elijah enseñó a Eliseo taught Elisha a oír la voz de Dios, to hear the voice of God, a depender to más depend more de la voz de on the Dios voice of God que de la voz de los than on profetas. the voice of the prophets. El día de hoy Today, tenemos que aprender a depender de la we voz need de to learn to Dios depend on the voice of God más more que de la boca de los than the profetas. mouth of the prophets. Los profetas solamente confirmarán Prophets will only confirm lo que el Espíritu de what the Dios Spirit of te ha God revelado a tu has corazón. revealed to your heart. Corres el peligro You run the danger de oír la voz equivocada. of hearing the wrong voice. Dios ayúdanos. God help us. A cada ciudad que iban, Every city that they went to, Eliseo y Elías, Elisha and Elijah, los profetas de esa the ciudad, prophets of that city, le decían lo que iba a ocurrir. told them what was going to happen. Amada iglesia, Beloved church, ¿dónde están los profetas? where are the prophets? ¿Dónde están los profetas? Where are the prophets? ¿Dónde están los profetas? Where are the prophets Están oyendo that are hearing la voz the voice del Espíritu de of the Dios. Spirit of God? Dios dice en su palabra, God says in His Word, el que tenga oídos He who has ears para oír, to hear, oiga hear lo que el Espíritu de Dios what the dice Spirit of God says a la iglesia. to the ecclesia. Tú eres la iglesia. You are the ecclesia. Tú eres el cuerpo del Señor. You are the body of the Tú Lord. tienes que aprender a discernir You su need voz. to learn to discern His voice. Y esa voz And that voice no va a traer confusión. will not bring confusion. Esa voz That voice va a traer will bring la paz the peace y va a traer and will bring la seguridad the security que Él ha dicho en su palabra. that He has said in His Word. Yo no te dejaré, But the assurance, I will not leave you, no te I will desampararé, not forsake you, siempre estaré I will contigo be with you always, todos los días de tu vida all the days of your life, hasta el fin. till the end. Esa es una palabra, That is a word. es una That is promesa. a promise. Amén. Amen? Y esa palabra, esa And that promesa word, that promise, tiene que ser lo que nos sostenga needs to be what sustains en us este tiempo de prueba. in this time of testing. Yo quiero hablar y decirte I a tu will speak espíritu. and say to your spirit, El Señor nos dice en su palabra, the Lord says to us in His Word, no temas, do not fear, Él está con nosotros, He is with us como poderoso gigante. as a mighty giant. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te doy gracias Father, I thank you por tu amor, for your love, por tu for misericordia. your mercy. Señor, yo sé que muchas personas, Lord, I know that many people, su fe their faith está siendo probada, is being tested, su fe their faith está siendo is sacudida, being shaken. pero Señor, tú has dicho But Lord, you have said lo mismo que le dijiste a Pedro, the same thing you said to Peter, que ibas a estar orando that you would be praying para que su fe so that their faith no desmayase. would not faint. Y Señor, yo te pido But Lord, I ask por you, cada persona for each que person está oyendo that is hearing este mensaje, this message, te pido que su fe I crezca, ask you that their faith would que su grow, fe no that desmaye, their faith would not y faint, que abras nuestros and that you oídos would open our ears para oír to hear lo que el Espíritu de Dios what the dice Spirit of God a la says iglesia. to the church. Señor, que así como instruyó Elí a Lord, just Samuel, as Eli instructed Samuel, or Samuel instructed Eli, al revés, Elí es Eli instructed Samuel, que le podamos decir, that we would Señor, be able to say, Lord, aquí estoy, here I am, háblame, Señor, speak to me, Lord. aquí estoy, Here I am, Lord, háblame, Señor. speak to me, Yo sé Lord. que si hacemos esto, amada I know that iglesia, if we do this, beloved church, en estos días, in these Dios days, va a poner lo mismo, God will put the el same mismo thing, sentir, the same el sin, mismo the sentir, same el feeling, mismo the sentir. same ¿Por feeling. qué? Why? Porque si Dios puso Because if God put en 150 in profetas 150 el prophets mismo mensaje the same message acerca de
cómo un hombre iba a ser arrebatado. about how a man was going to be taken up, Cómo Dios how God no nos hablará a cada will uno de not speak to nosotros each one of us lo que Él hará, what he will do, lo que Él va a hacer. what he's going to do. Oídos Ears para oír. to hear. Señor, yo bendigo a cada Lord, persona I bless every y person, te pido que le des and oídos I ask you to give them ears para oír to hear lo que el Espíritu de Dios what the dice Spirit of God is saying a la iglesia. to the church. Te bendecimos, We bless you. iglesia, te amamos, Church, we love you. los extrañamos, We miss you. pero la iglesia no está cerrada, The church is not closed. está abierta It is open para los negocios del for Señor. the businesses of the Lord. Estamos orando, We're praying. estamos We're ministrando ministering. y si hay And necesidad, if there's a need, las oficinas están abiertas. the offices are open. Amén. Amen. El Señor te bendiga. God bless you. Nos vemos la próxima semana. We'll see you next week.